Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, porque este es un episodio que pidió la audiencia. Hace unas semanas estuve en el canal de mi buen amigo Paco Arias del canal Podcast Extra Anormal, que nos acompaña el día de hoy aquí en el estudio. Y en esa ocasión, Paco, recuérdame, ¿cuál fue el video en el que les preguntamos a la raza que nos dijera qué quería que habláramos? Me parece que íbamos a hablar de los 10 maleficios, ¿no? Sí, hicimos un concurso para que nos dijeran qué tema querían y la gente eligió 10 maleficios aterradores. Así es que el día de hoy cumplimos nuestra promesa y aquí está el buen Paco Arias. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué onda, hermano? Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí en tu espacio. Le mando un fuerte abrazo, un saludo a toda la familia nocturna. La verdad, ya me es familiar estar aquí con ustedes de este lado. Estoy bastante contento, les mando un fuerte abrazo. Ya hasta puedo decir que los quiero mucho porque ya estoy, pues vaya, muy seguido por acá y pues muy contento. Oigan, les quiero decir algo, querida familia nocturna. Antes de iniciar, por favor, quiero que le den todo su cariño y amor a este brother, a mi hermano, porque acaba de llegar hace menos de una semana a 100,000 suscriptores ya. Ya cruzó esa meta, así es que Paco, felicidades, hermano. Aquí en vivo y a todo color, brother. Gracias, hermano. La verdad es que yo también estoy ansioso de que tú llegues a esos números porque hay una promesa que tú hiciste hace un tiempo que creo que la gente de tu canal pues no se le va a olvidar. No sé si te acuerdas o ya se te olvidó. Fíjate que dicen que los caballeros no tenemos memoria y en este momento quiero hacer uso de ese recurso literario. Alguien dijo que Ajá. llegando a los 100,000 suscriptores Sí, iba a alguien. mostrar Ujú. su verdadero rostro. Uf, Y es uf. algo que mucha gente incluso ha llegado a escribirme, Paco, ¿cómo es? ¿De qué color es su piel? ¿De qué color son sus ojos? ¿Cómo es? Créeme que mucha gente me lo ha preguntado, incluso me han puesto en comentarios en Facebook. Creo que en uno te etiqueté de una Sí. muchacha que nos puso, pero ya dinos cómo es la persona que narra en Hablemos de lo que no existe. Entonces, realmente yo creo que generaste una incógnita bastante grande en la comunidad. Y yo creo que yo soy uno también de los más ansiosos en que muestres el rostro. Oye, es que va a cambiar algo de la dinámica. De hecho, vamos, yo ya tengo una idea para el momento en el que muestre el rostro y muy probablemente va a seguir por ahí, pero quiero que la gente diga, o sea, ¿les gustaría que muestre el rostro a los 100,000 suscriptores y que realmente conozcan quién es su narrador? Pues aquí lo ponen en los comentarios, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo y creo que ya los lives, los en vivos, si alguna vez hacemos una exploración, pues eso le va a dar un dinamismo bastante interesante, ¿no? De hecho, estaría interesante que cuando ya esto pase, digo, igual, no sé, nos podemos poner de acuerdo y llevarles a la gente, pues, unas exploraciones bastante buenas. Entre los 2 podemos ir contando historias. O sea, me vienen a la mente muchas cosas que podemos hacer ya una vez que salgas de la incógnita, ¿no? O sea, después de que salga del escondite de esta cueva. Exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así es que, a ver, querida familia nocturna, ustedes dicen, vénganse para acá, para YouTube y escriban, por favor, si quieren que a los 100,000 suscriptores se dé a conocer el rostro de su narrador. De Y bueno, hecho, dime. tienes muchísimas vistas. Has tenido videos que he visto que han superado fácil las 100,000 vistas. Entonces, estoy seguro que entre la gente que aquí está escuchando el capítulo, pues aún no está suscrita. Entonces, así como, bueno, también el apoyo para mí, también que sea para ti, que tú eres un narrador, que te consumen, que les encanta el contenido que les llevas. Bueno, también suscríbanse al canal de mi amigo Hablemos de lo que no existe, porque a veces pasa que por, no sé, cuestiones de practicidad, de que se nos olvida, pues no nos suscribimos, pero realmente apoyas mucho el crecimiento de un proyecto cuando te suscribes a él. Entonces, también hacer la invitación de que si estás escuchando el capítulo, tómate unos 3 segunditos en suscribirte al canal de mi amigo Ice y activar la campanita para que también estés pendiente de todas las actualizaciones. Querida familia nocturna, no lo dije yo, lo dijo el señor. Así es que Paco, muchas gracias. Suscríbanse, por favor. Y una vez dicho esto, vamos a comenzar con este episodio de Maleficios, que Perfecto. realmente llegar a esta temática nos costó. No fue cualquier cosa. Así es que creo que traemos una buena cantidad de historias que las van a disfrutar. Ya saben,
como en muchas ocasiones, Paco y yo platicamos y de repente agarramos vuelo. Eso obviamente va a pasar porque es parte de la química que se ha ido haciendo en estas colaboraciones, pero las historias que traemos acerca de maleficios están muy buenas. Genial. Quiero comenzar comentándote una historia, buen Paco. Va. Esta historia está muy, muy, muy loca. Esta historia me la mandó un suscriptor. Ok. Y él me habla acerca de que su familia entera fue víctima de un maleficio. Este maleficio en especial es a raíz de una persona que tiene mucha envidia acerca del negocio que ha desarrollado el papá del suscriptor desde hace cerca de 3 décadas. Sí. Es de hecho el negocio, no estás hablando que es un negocio tan grande, pero fue un negocio que les permitió vivir bastante bien, no en súper lujos, pero no tener ninguna necesidad. De hecho, tuvieron oportunidad hasta estudiar en escuelas privadas, no las más caras ni de cerca, pero al final en escuelas privadas. Y hubo una persona cercana que conforme fue viendo la historia de esta familia, se empezó a llenar de odio. Y el padre Gabriel Amor ya lo mencionaba. El maleficio, los deseos maléficos, malvados de una persona cercana, especialmente cuando es familia, son los peores. Y esta persona que los dañó es un familiar, digamos, no súper cercano, pero es un familiar, es alguien que sí está dentro de la línea sanguínea. Ok. Entonces, un día comienzan a ocurrir cosas extrañas en su casa, cosas extrañas que difícilmente se les hubiera podido adjudicar a una cuestión sobrenatural. Primero comienzan malas rachas extrañas. Oscar recuerda que de repente, cerca ahí del año 2002-2003, comenzó a levantarse sintiéndose muy cansado, que era muy raro porque decía, yo la verdad, yo me sentía que tenía el don del sueño. Yo nada más me acostaba en cualquier lugar y me quedaba profundamente dormido y con 5, 10, 15, 20 minutos que durmiera me llegaba. Y en las noches, no importaba qué hora me durmiera, yo me levantaba y siempre me levantaba renovado en energías y andaba con muy buen ánimo. Y siguió una temporada que me empecé a levantar y estaba muy cansado. Y me ponía a hacer memoria, algo habré hecho el día de ayer, me desvelé mucho. Nada, día tras día tras día me empezó a desgastar. De repente me doy cuenta que mi mamá está igual. Y de hecho mi mamá empieza a tornarse como en un color amarillento en la piel. La empezamos a llevar en estudios porque supusimos que podía ser el hígado, que tuviera algún problema. Y no tenía ningún problema de hígado. Pero la piel se tornaba un tono así como amarillento extraño. Y empezó ella a tener como un problema en el que ya no le daba hambre, ya no estaba Ok. cómoda, los alimentos le generaban cierto asco. El hermano mayor de Oscar, de repente de la noche a la mañana, comenzó a transformarse en una persona un poco enojona, cana, huraña, alguien que estaba como ensimismado y de mal humor la mayor parte del tiempo. Sí. Lo raro es que 4 semanas antes de que todo esto empezara como a ocurrir de manera secuencial, era una persona muy alegre, que traía mucha energía, que traía mucha luz a la casa y ahora parecía que traía pura sombra, pura oscuridad. Ok. El papá comienza a tener una pésima racha en el negocio. En el negocio le empiezan a cancelar todos los trabajos, los clientes le empiezan a llamar para quejarse de cosas hasta ridículas. Nota que las personas cuando entran al negocio les sale como lo peor que tienen ellas y empiezan a tratar mal a sus empleados, le empiezan a tratar mal a él, le empiezan a regresar cosas que habían comprado hasta un año atrás. Wow. Gente que era como muy cercana al negocio, no tenía razón de hacer eso, pero decía era como si estuviera tratando con otras personas. Entonces, Oscar me narra que durante estas semanas y después se transformó en meses, la familia empezó a decaer mucho, sus relaciones se deterioraron. Ellos comenzaron como la mamá a estar siempre con situaciones de salud, empezar a encerrarse en la casa. Oscar, el cansancio le impedía poder llevar un ritmo de vida normal, se sentía más irritable. El papá estaba deshecho, estaba tan preocupado por las cuestiones económicas, se empezó a llenar de deudas, empezó a tomar malas decisiones, de repente empezó a tomar. Y el hermano mayor parecía una persona que estaba cada vez como más enojada con la vida. Todas estas situaciones, de cierta manera, ellos no pudieron notar
exactamente cuál empezó y qué seguía. Por eso no sabían que todo esto era parte de un maleficio. Lo que ocurre es que cuando ya se va a cumplir un año desde que pasan estas cosas, se dan cuenta que todos ellos nunca habían recurrido a nada relacionado con Dios. Nada. Nunca Ok. fueron una familia religiosa. Sí tenían familiares que unos eran cristianos, tenían unos vecinos que eran mormones, algunos otros como amigos de la familia eran católicos, pero ellos se consideraban ajenos a las prácticas, pero se dieron cuenta que eso no lo habían usado. Entonces buscaron acercarse para intentar salir de esta situación. Primero el papá, después Oscar le siguió el juego, con eso arrastraron a la mamá, pero notaron que a partir de que pisaron el primer lugar, entre comillas, santo, la casa empezó a transformarse como en un lugar mucho más oscuro y extraño. Y ahí es donde empezaron a notar que no era mera cuestión de mala suerte. Lo primero que cuenta Oscar que le pasó aterrador es que una noche él se va a dormir y cerca de las 2, 3 o 4 de la mañana, él menciona que era como una parte muy oscura de la noche en la zona en la que vivía. Había unos vecinos que tendían a dormirse muy tarde los fines de semana, pero había cierta hora en la que cuando él se levantaba estaba todo oscuro, ya no había luces de esos vecinos y él lo consideraba como que la hora más oscura. Ok. Y dice, cuando me empiezo a levantar cerca de estas horas, en una noche escucho dentro del cuarto el gruñido de un perro. Dice, no te puedo decir el nivel de miedo que me generó porque sonaba que era un perro muy grande. Me levanto apenas y noto como por la parte de la zona donde están mis pies, poquito más abajo se ven unos ojos rojos y se escucha un gruñido, pero con mucha furia, un perro que me está a punto de atacar. Dice, agarré mi colcha y empecé a gritarle a mi mamá, 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 ayuda, ayuda, un perro. Dice, tardaron, yo sentí que fueron años. De repente empezaron a tocar la puerta, yo lo seguía viendo ahí, los ojos rojos, escuchaba el gruñido, mi papá tocaba y decía, ábreme, ábreme, la puerta está cerrada. Y yo le decía, no, yo no, o sea, la puerta ni siquiera tiene seguro, ¿cómo que está cerrada? Ábrele. Sí. Dice, y en eso que estábamos gritando, parpadeo, se deja de escuchar el gruñido, ya el cuarto ya no hay nada y la puerta la pueden abrir como si nada. Dice, ahí caí en cuenta que algo terrible estaba pasando en mi casa, pero no fue lo único. Mi mamá, a raíz de lo del perro, nos confesó que cuando no hay nadie en la casa, de repente la casa empieza a oler como a podrido. De repente huele como a rosas y después empieza a oler de una forma muy nauseabunda, que ella no nos quería decir porque alguna vez le comentaron que cuando percibes olores de cosas que no están, puede ser algo que te está afectando en el cerebro. Y como Sí. ella había tenido ya problemas de salud, le daba mucho miedo abordar esa temática. Pero una vez que pasó esto del perro, ya abrió el tema. Entonces mi papá nos confesó que desde hace muy buen ratito, desde hace unos par de meses, él se había topado con una situación muy aterradora en la casa y no nos las quería confesar. Dice que cada vez que llegaba los fines de semana, cuando solo mamá estaba en casa y que mi hermano y yo no estábamos, él llegaba y por la puerta principal que tiene un ventanal, pero no es un ventanal translúcido, es un ventanal que se ve, digamos, las sombras y las luces dentro de la casa, pero no hay formas tan definidas. Es Sí. un vidrio como semiopaco. Dice que cuando él se acercaba al ventanal, veía una sombra que subía a una velocidad rapidísimo las escaleras, que era del tamaño de una persona. Dice, intenté hacer muchas cosas porque creía que me estaba sugestionando. Me alejaba y me acercaba a la puerta, esperando que fuera el reflejo de mi sombra lo que estaba viendo. Cambiaba el ángulo, pero era siempre la primera vez que llegaba a la puerta, yo veía esa sombra que subía rumbo al cuarto de tu mamá. O sea, la primera vez me asusté mucho, pero entré sigiloso y pues tu mamá estaba en cama porque se siente mal desde hace ya buen rato. Sí. Dice, pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que tal vez estaba tan presionado que me estaba imaginando las cosas. Al día de hoy, creo que hay algo que pasa aquí. Finalmente, el hermano les confiesa por qué él está tan ensimismado y le cuenta que desde hace como un año, o sea, desde que iniciaron estos sucesos, él comenzó a escuchar dentro de su cuarto pasitos como de pies chiquitos, como si fuera un niño, y que en muchas ocasiones veía una niña en la planta baja de la casa
que salía del comedor y entraba a la sala. Pero cada vez que la veía, dice, era como si me robara energía esa cosa. Ok. Yo sé que no eres una niña. Tampoco sabía cómo hablárselo con ustedes y no sé qué ocurrió que de un momento a otro como que llevó a que me cerrara. Pero donde empezaron a hablar estas cosas, buscaron solución. Oscar me dijo que finalmente tardaron como 2 años en descubrir que habían enterrado cosas en la casa y habían encontrado una especie de sellos marcados en diferentes zonas que estaban ocultas. Y muchísimo tiempo después de que ya habían pasado estas cosas, ubicaron quién fue la persona que los puso ahí. Dijo, fue un familiar y nos confesó que esto había sido por cuestiones del negocio. Como a él no le había ido bien, su envidia lo llevó a querernos atacar a nosotros. Dice, al día de hoy ya no hay relación, ya no pasa nada, pero a mí me consta que los maleficios existen. Fíjate que una de las razones, ahorita que estás comentando eso, bueno, platicando con muchas personas, incluso seguidores que me mandan sus historias al correo, caigo en cuenta de que la gran cantidad de trabajos de brujería o maleficios hechos a las personas, en su mayoría, siempre es o bien por envidia o bien por algún tipo de venganza. Entonces, tienen como que ocupar estas artes oscuras, pues para poder atacar a otra persona y pasar desapercibidos, ¿no? O sea, avientas la piedra y te escondes y no sabes qué pasa. Fíjate que muy parecido a algo que también te quiero contar, es algo que también en capítulos atrás lo comentamos aquí en el podcast. Un seguidor me manda una historia. Ese seguidor me dice que, digamos, que él tiene una inclinación a ser agnóstico. O sea, no niega la existencia de todo esto, pero le cuesta un poco creerlo. Pero que hubo una ocasión en la cual pasaron ciertas situaciones que lo hicieron realmente cuestionarse del creer o no creer. Él me dice que su mamá tiene departamentos y casas en renta. Entonces dice que enfrente de su casa hay una casa que también es de su mamá, fue una herencia que recibió. Entonces, esa casa hubo un tiempo donde nadie la rentaba, sino que de buenas a primeras llega una familia a rentarla. Él describe que las personas que llegan a rentar la casa, pues era el papá, el típico papá agresivo, golpeador, machista, mujeriego. La mamá, que él la describe como una señora muy buena, muy linda persona, muy amable, y los 2 hijos que estudiaban en la primaria. Él cuenta que todo el tiempo escuchaba que el papá, pues, maltrataba a los niños, el papá, incluso llega a decir que golpeaba, pues, a su esposa, ¿no? A la señora de la casa. Y había veces en las que cuando él estaba solo, pues ellos al estar enfrente, pues veían como de un taxi se bajaba una mujer y se metía a su casa. Y la mujer estaba ahí un par de horas, se iba, y luego de que se iba, llegaba la esposa. Entonces, digamos que él andaba de pasado de lanza, el señor. Entonces, pues pasa el tiempo y este señor sigue siendo pues una mala influencia pues para todos, pero pues él mismo o la misma persona que nos cuenta la historia dice que él pues no se metía, obviamente solamente era testigo de todo lo que pasaba. Vuelvo, esto pasaba en una casa que estaba enfrente de la suya. Él dice que la señora pues tenía su empleo, tenía su trabajo, tenía su jornada laboral, pero de buenas a primeras se empezó a cambiar muchísimo. Se empezó a ver más demacrada, caminaba más lento, el pelo se le empezaba a caer, hubo un cambio físico que llamó la atención de su mamá, de él mismo, porque todo el tiempo la veían. Entonces ellos pensaron que a lo mejor tenía algún tipo de enfermedad o no sé, pero como vuelvo, esta persona no estaba como que tan al pendiente de esto, sino que dice Paco, después de que pasan un mes y medio, esa señora ya estaba en silla de ruedas. O sea, hubo un cambio muy radical en ella, o sea, de pasar a ser una señora muy fuerte, una señora que caminaba mucho, que trabajaba, que iba por los niños, por el mandado, de una señora muy activa, pasó a ser una señora que estaba en silla de ruedas, se había bajado muchísimo de peso, tenía muchas ojeras,
y pues entonces estaba muy mal de salud. Mi mamá un día dice platicando con su esposo le dijo que su mujer se había enfermado, que los doctores pensaban que se trataba de algún tipo de cáncer, pero pues el señor, su esposo, como que estaba como que demostraba que no le importaba, ¿sabes? Entonces, pues los niños sufrían mucho y hubo un punto donde la señora ya no se podía parar de la cama. O sea, la enfermedad realmente le estaba avanzando a pasos agigantados, y ella tenía que estar ya acostada en cama, ya no podía pararse. Entonces, esta persona me dice que cuando su esposa o la vecina ya no se podía parar, llegaba la amante del esposo y a pesar de que estaba su esposa ya acostada, el tipo metía a la otra mujer. O sea, valiéndose de que su esposa no se podía parar de la cama, que no podía hacer nada, pues él seguía andando pues con sus cosas, ¿no? O sea, seguía haciendo pues con sus infidelidades, por así decirlo. Entonces, pues eso como que causó cierta molestia. El caso es que de un tiempo a otro se enteran que la esposa, la señora que estaba enferma, pierde la vida. Al perder la vida, eh, a los pocos días, la mujer que era la amante de su papá llega a vivir con ellos. Entonces dice Paco, fíjate que yo sentía mucho pesar por los niños, porque si de por sí antes los maltrataba su papá y su mamá era como que su refugio, ahora los maltrataban los dos, su papá y su madrastra, porque pues no los quería, la nueva madrastra pues no los quería, los maltrataba. Él dice que a veces eran pues ya las 11, 12 del día y los niños pasaban a una tienda y pasaban con sopas instantáneas porque la señora pues no les daba de comer, o sea, créeme que era un asco de como papel de madre. O sea, el caso es que ellos pues siguen un tiempo ahí y deciden dejar la casa. En ese tiempo que ellos dejan la casa, ya no supieron qué fue lo que pasó con los niños, pero a los pocos días una familia más quiere rentar la casa. Él dice que su mamá lo manda a él y a su hermano a limpiar la casa para dejarla en óptimas condiciones para que la familia la pueda ver. Y cuando estaban ellos limpiando la parte de arriba, donde estaba un tinaco de agua, dice que destapan el tinaco para lavarlo y se dan cuenta que adentro había un frasco como de mayonesa mediano que estaba flotando. Le llamó mucho la atención porque pues, ¿cómo llegó eso ahí? O sea, estaba dentro de un tinaco de agua que tenía tapa. Sea, para llegar ahí lo tuvieron que haber abierto, pues, el tinaco y aventar, pues, eso. Y les llama la atención porque no sabían qué era, sino que con una escoba lo logran y lo van jalando, lo sacan y se dan cuenta de que era un frasco de como de mayonesa, un frasco de cristal que dentro tenía un agua negra. Cuando abren este frasco, y se derrama, pues, esta agua sobre el techo, se dieron cuenta que esa agua apestaba, tenía una peste horrible, apestaba. Y hasta abajo, después de que todo el líquido sale, encuentran cabellos, encuentran un muñeco vudú que tenía agujas en muchas partes del cuerpo y en el rostro tenía pegado una fotografía de la señora que había fallecido, de la primera esposa. Entonces, cuando ellos ven todo eso, se espantaron bastantísimo, le contaron a su mamá y dice que pues pasan los años, él pues empieza a indagar en todo esto y él descubre pues que la señora realmente no fue normal el hecho de cómo se fue complicando de salud. O sea, es que fue algo asombroso, o sea, es un tipo de enfermedad que fue evolucionando demasiado rápido, o sea, para una persona que tenía un ritmo de vida pues bastante, digamos que en movimiento, o sea, cómo ir decayendo, decayendo, decayendo y se dan cuenta que todo esto fue por un trabajo de brujería que ellos piensan que fue por parte del amante de su esposo. Y aquí volvemos a este tipo de Fuerte. maleficios, que son maleficios o trabajos de muerte, que son un Sí. tipo de trabajo bastante agresivo, bastante peligroso. Y yo considero que ese tipo de trabajos también tiene sus consecuencias. Entonces, pues la recomendación, obviamente, de mi parte es no ocupar esto para este tipo de cosas.
créeme que todo tiene un precio, nada es gratis, y no con esto digo que el brujo no te vaya a cobrar, o sea, todo tiene un precio realmente. Entonces, no sabemos el desenlace de esta historia, no sabemos cómo terminó, pues, esta mujer, la amante o el esposo, pero, pues, estoy por seguro que en algún momento van a cosechar lo que sembraron. Qué fuerte historia esta, Sí, cabrón. Qué fuerte. Oye, el cómo a veces esas relaciones que son tan cercanas de personas que se supone que deberían de amarse, terminan en todo lo contrario cuando se han ido las cosas como corrompiendo con el tiempo y sí, lastimando, ¿no? Qué sí. tremendo. Y fíjate que aquí, por ejemplo, a mi familia le ha pasado, que le hayan hecho ese tipo de trabajos. En algún momento también conté, de aquí dentro de tu espacio, el que le hicieron a un familiar mío, a mi abuelita, que este fue un proceso que yo atravesé, perdón, junto con ella, Claro. pues esas noches de lucha, porque, son si alguien de los que nos escuchan han estado cuidando a un enfermo y ese enfermo también le hicieron un trabajo de brujería, sabrán que son noches muy aterradoras, el ambiente se torna muy pesado, llegan animales al techo de tu casa, o sea, son cosas que van pasando mientras vas, pues, atravesando esta lucha, ¿no? Entonces, el maleficio de muertos, los trabajos de muerte son uno de los, como se les comento, o sea, de los más peligrosos, de los más agresivos, y que muy pocas personas, yo creo, también dentro de la magia del ocultismo, como que se atreven a manejarlo, creo yo, por temas de moralidad, ¿o tú qué opinas? Sí, fíjate que no sé si los trabajos de muerte sean como los más fuertes, porque si se parte en el que existe una cuestión de o sea, otra vida después de la vida, hay Sí, otros que afectan el alma. Y ahí es okey, donde dices, ok, sería como si no existe una vida después de la vida y esta es la única, los de muerte yo creo que son los peores y te pueden hacer que tus momentos, los últimos, sean terribles, ¿no? Y que prolongar mucho el dolor y la miseria, etcétera. Pero hay otros que, si existe una vida después de la vida y el tiempo después de esa es mucho mayor que lo que dura la vida, por no decir que porque algunos le llaman que es la eternidad. Entonces, si es eterno y afecta el alma, tal vez esos son más terribles. De hecho, claro, aquí está, me topé con una historia que está temible, que es la okey. historia del señor Miguel Blanco. ¿Has escuchado alguna vez de esta persona del español? No, no he escuchado. Ahí te va, es una locura lo que él vivió. Okey, Con esto no quiero decir si es verdad o no. O sea, desconozco por completo porque no he estado en sus zapatos y no conozco, o sea, no conozco esta persona como para saber si lo que dice es verdad o no. Lo que sé es que durante muchos años divulgó esta historia y esta historia hizo cambiar la mente de muchas personas. Él cuenta que él empezó a profesar una religión que no quiero llamar que es la religión yoruba, o el palomayombe, porque él no lo menciona así. Él menciona que fue una religión como caribe africana y no le okey. quería dar un nombre en las cosas que escuché de él, no le quería dar un nombre específico. No sé si por respeto o porque simplemente era una variante de estas. Él menciona que cuando empieza a practicar esta religión, escucha que en Haití hay un brujo que es como el más fuerte que maneja la magia vudú. Entonces, él está muy interesado en ir, conocerlo y saber de qué es capaz. Y ha escuchado que este brujo hace lo que sea. Puede hacer lo que sea. Puede levitar, puede hacer trabajos de muerte, puede esclavizar espíritus, puede dañar a cualquier persona, puede traer abundancia, puede traer riqueza, puede revivir muertos. Ha escuchado Wow. que él no tiene ningún límite. Entonces, él está ávido de conocer pues, qué es lo que se puede lograr con ese poder, ¿no? Entonces quiere conocer este brujo. Él menciona que finalmente él empieza a escalar dentro de esta religión hasta llegar al punto en el que le es posible viajar a Haití, lo invitan para que lo conozca. Entonces él está maravillado, va ilusionado, va con mucha hambre de conocerlo. Dice que se desilusionó enormemente. Llega Okey, y se topa a una persona, dice,
más corriente que común, que era una persona, dice, todo lo que no esperas en alguien que se supone que tiene poder. Ok. Era una persona mujeriega, sin valores, con un pésimo vocabulario, fumador, tomador, holgazán. Entonces no fue una persona que al verla me maravillara, al contrario, dije es un fraude. O sea, él lo que Sí. está haciendo pues es estar ilusionando a estas personas que viven en situaciones muy difíciles y se está valiendo de eso. Y eso es todo, ¿no? Dice que qué lamentable. Entonces él ya se va a regresar muy decepcionado de la experiencia y antes de que se regrese, el brujo va y lo busca una noche y le dice, ¿quieres conocer al diablo? Entonces le dice, ¿cómo? Sí, sí. Dice, el diablo, ¿quieres conocer al demonio? Y le dice, o sea, en un ritual y no. Todo lo que hemos logrado aquí es porque hace tiempo hicimos un pacto con un demonio y lo tenemos aquí. ¿Quieres Wow. conocerlo? Entonces le dice, pues sí, pues llévame a conocerlo. Entonces él dice que lo pasan a un tipo de salón en el que hay un cofre, por lo que después narra, entiendo que es un cofre muy grande, y se ponen las personas de, digamos, de el inicio del cuarto, el cofre está al final, y entonces empiezan a hacer un tipo de ritual muy extraño. Nota cómo el cofre se empieza a mover, y al momento en el que terminan el ritual, clavan una espada en el cofre, y de ahí surge una voz, dice una voz gangosa, nasal, que habla perfectamente en el idioma que yo he estado escuchando los últimos días ahí en esa tierra. Dice que es un idioma muy particular, un acento muy particular. Y entonces está hablando con ellos y después habla en perfecto castellano porque esta persona es española. Dice, me habla en perfecto castellano y me dice, tú blanco, ¿qué haces aquí? Y entonces digo, pues me dijeron que viniera a conocer al diablo y dice, y continúa hablando con nosotros y regresa con él y le dice, sí sabes que estás en peligro de muerte, no por mí, no por mí. Vas a tener una enfermedad cardiorrespiratoria en unos años. Si no te cuidas de eso, vas a fallecer. Vas a tener un accidente de coche en tal año, en tal mes. Tienes que cuidarte con tiempo porque también ahí tienes otro punto de muerte. Y le habla como de 3 o 4 momentos más. Y regresa a hablar con las personas de Haití. Y después regresa con él y le dice, ¿quieres hacer un trato? Y entonces, pues él se queda como que sí, como que no, y decide como no hablar, pero habla con el haitiano y le dice, ¿lo puedo ver? Entonces le dice, sí, sí, sí lo puedes ver. Hacen otro tipo de rito, hacen otros movimientos, clavan algo más en el cofre, lo rodean de un círculo de sal y abren la tapa y le dicen, acércate, pero ten mucho cuidado porque es muy poderoso y si no le caes bien y cruzas el círculo de sal, te va a matar. Wow. Entonces, dice que él se acerca y logra ver al fondo del cofre. Dice, era una persona como enanita, una persona inferior de 1,20 m, pero como muy anciana, con una forma como un poco encorvada. Dice, pero destilaba un poder atroz y cuando voltea a verme tiene unos ojos totalmente amarillos y me ve y me sonríe. Dice, es una mirada que jamás voy a olvidar, era algo aterrador. Me asusté y me alejé. Dice, y regresé con ese recuerdo. Después me contó el brujo que el trato que hicieron con él fue que él otorgó la vida de varios familiares a cambio de riqueza. Ok. Entonces yo le ofrecí algo. La riqueza que les dio, en mi opinión, dice esta persona, dice Miguel Blanco, era un poco paupérrima. Yo le ofrecí bastante más. Le ofrecí una cantidad de pesetas muy grande a cambio que me permitiera grabar al demonio. Él me dijo que por él estaba muy bien, pero que le tenía que preguntar al demonio si se quería dejar grabar, porque si no, todos íbamos a correr con la peor de las suertes. Ok. Al día siguiente regresó el brujo y le dijo, ni por todo el dinero del mundo, el demonio no quiere que lo grabe, no lo va a permitir. Entonces él dice, bueno, entonces ya no tengo nada que hacer aquí. La situación es que cuando regresa Miguel Blanco, dice,
él, el brujo, me había contado que había otorgado la vida de sus hermanos. Exactamente al año de que yo estoy ahí, se cumplía el plazo que habían hecho con el demonio, y ese mismo día, cuando los hermanos los habían sacado de Haití y los habían mandado a vivir a ciudades diferentes para que ese destino no los alcanzara, el mismo día, a la misma hora, los dos murieron en Wow. situaciones totalmente diferentes. Dice, 5 años después de que yo estuve ahí, se cumplía la fecha que me dijo este demonio acerca de la situación cardiorrespiratoria. Me fui y me revisé al hospital unos días antes. Resulta que lo que me dijo era verdad y yo tenía una enfermedad cardiorrespiratoria. Gracias a que me la atendí días antes, no fallecí. Después no me subí a un vehículo que iba a ser tal día porque era la referencia que él me había dado. Las personas que Sí. iban en ese carro fallecieron. Y dice, todas las cosas que me dijo que me iban a pasar, todas fueron verdad. Dice, esas cosas existen, están ahí y las invocaron por medio de un rito. Wow. Fíjate que no es la primera vez que escucho eso, de que cuando son este tipo de situaciones llegan por medio de una invocación. Ujú. Pero también antes, de que nos contaras la historia, mencionabas que aquellos castigos que se van incluso hasta después de la muerte son todavía peores que los trabajos o Oh, maleficios de muerte. sí. Fíjate que hace también como una semana más o menos, al correo donde me llegan todas las historias, me escribe una persona que se dedica a la brujería. Y él me dice que me trae una historia muy peculiar de un amarre que le hizo a un joven. Te la voy a contar y quiero que me des tu punto de vista porque sí tiene un final muy inesperado. Va. Esa persona me dice, hola Paco, me dedico a la brujería aquí en una parte de México y yo tengo una experiencia bastante fuerte con un amarre. Él me cuenta que él estaba pues ahí en su casa y un día le llegó una señora algo desesperada, ya que llegó pidiéndole un amarre. Ella le calculaba unos treinta y tantos, 40 años. Y a él lo primero que le viene a la mente, no, pues a lo mejor piensa que su esposo le está haciendo un infiel o algo, entonces como que busca hacerle un amarre. Se lleva una sorpresa cuando la señora le dice que es para un joven de 18 años. Entonces ¿Eh? se saca de onda porque entonces no es como para su esposo a lo mejor. Y él dice, antes pues de hacer ese tipo de trabajos, siempre trato de darle una charla a mis clientes sobre las consecuencias que puede tener todo esto, sobre la salud mental, sobre el amor propio. Pero pues en esta ocasión pasó como en todas las veces. O sea, todo eso se lo pasan por muy lejos y ellos deciden continuar con el trabajo, ¿no? Entonces dice, le dije que fuera el siguiente día, porque hoy tenía mucho trabajo y así pasó. Al día siguiente, muy temprano, ya ella había llegado nuevamente a su casa porque ella deseaba ya ese trabajo, ¿no? Entonces ya al llegar le explica cómo está el caso. Dice, yo le pregunté si ya tenía algún tipo de acercamiento con este joven, si ya eran amigos o algo así, pero ella le responde que no, que de hecho él no la conoce, o sea que solamente se han visto, pero que él no la conoce, pero pues que él, a ella sí le gustó él y que pues lo quiere para ella, o sea, no le importa la diferencia de edad, no le importa nada, pero pues le atrajo muchísimo y lo quería para ella. Entonces, este tipo o este brujo le explica que eso es muy peligroso porque pues no hay ningún tipo de relación o algo que haga que exista un vínculo, no entre ellos, que se pueda trabajar. Entonces, Por pues supuesto. es algo mucho más complicado. No sé, la gente que se dedica a la brujería, que nos escucha a lo mejor, sabrán qué onda. Entonces dice que eso hace que todavía sea muchísimo más peligroso. Pero pues ella dice que no le importa, ella pues lo que quiere pues es el amor de ese hombre. Entonces dice, bueno, pues yo le preparé un polvo, el cual pues no puedo decir sus ingredientes ni cómo se prepara, obviamente, pero se lo di y le comenté que tuviera mucho cuidado porque era un polvo bastante poderoso. Incluso le di la medida que tenía que darle. Le expliqué que debía darle la mitad o tantito la puntita de una cucharada dentro de un vaso de o bien de soda, de agua, de cerveza, no importaba el líquido, pero que le diera, o sea,
lo mínimo posible. O sea, dándole la mitad ya es mucho. O sea, la puntita, no sé. El caso es que, pues ella le cuenta sus intenciones, que va a armar una fiesta y pues que lo va a invitar. Incluso dice, me invitó a mí también y ahí pues iba a aprovechar para darle el trabajo a este joven. Y pues dicho y hecho, este, se arma la fiesta, están todos y él ve cuando el joven llega y ella le prepara pues su bebida. Se da cuenta que saca el frasquito y en vez de hacer lo que le dijo, agarra una cucharadota grandísima y va para adentro. Entonces dice, yo me acerqué a ella para decirle, oye, eso no es así, ten cuidado, o sea, tienes que ser muy cuidadosa porque puede haber serias consecuencias. Y ella le dijo, mira, yo ya te pagué, ya todavía de buena onda te invito, o sea, no es para que vengas a molestarme o vengas a quererme mandar, o sea, yo sé lo que hago, ¿sí? Yo ya te di tu dinero y tú ya con eso tienes que estar. Dice, pues yo lo único que hice fue retirarme y observar, porque eso podría traer serias consecuencias. Entonces, pues pasa, dice, como en las películas, ella le lleva pues la bebida y en cuanto le da el primer sorbo, o sea, abrió los ojos, se le quedó mirando y automáticamente se le abalanzó. Bailaron casi toda la noche, se besaron, se abrazaron y a lo último dice que se fueron pues a pasarla juntos y pues ella estaba bastante feliz, estaba bastante contento, ¿no? Entonces, pues él pensó que pues no iba a pasar nada malo, sino que a los días, esta muchacha o esta señora lo empieza a buscar porque le empieza a decir que el polvo sí funciona, que sí es muy lindo el tipo y muy acaramelado y lo que tú quieras, pero que llegó a un extremo de que desconfía muchísimo de ella, o sea, como le podemos llamar, que era muy tóxico, que era muy celoso, al grado de que no le gustaba ni siquiera que abrazara a sus propios hermanos, o sea, el tipo estaba en una situación bastante descontrolada. Entonces, él le comenta, pues, que él no puede hacer nada, que todo eso es consecuencia, pues, de su mismo acto, que él le dijo la medida que tenía que ser, y pues que él no podía hacer nada. Entonces esta mujer se retira, pero ya le empieza a molestar que el tipo, que su amor que tanto quería, pues sea así. Entonces, este brujo me cuenta que pues pasa el tiempo y él se entera que la muchacha no aguantó o la señora no aguantó el comportamiento de él. Era exageradamente celoso, no quería que nadie la viera, nadie se le acercara y ella en su desesperación optó por terminar la relación. Entonces al terminarlo, él no quería, él estaba aferradísimo a ella y llegó a amenazarla diciendo que si la cortaba, él se iba a desvivir. Entonces ella no le creyó, decide cortar y se entera que este muchacho iba en su moto y se lanzó pues con todo en su moto a un barranco donde él perdería la vida. Entonces, este muchacho se va de este mundo y ella piensa que pues ya con eso se libró de él. El problema no acaba, sino que comienza ahí, porque Wow. le dice después de un mes va a buscarlo porque le comenta o básicamente le dice la verdad de que a pesar de que esta persona ya estaba muerta, la sigue todavía. Dice que ella lo escucha, lo ve y él tenía un perfume muy peculiar y que a veces estando sola o queriendo estar con alguien más o alguna pareja, ella empieza a percibir ese olor. Entonces, por lapsos tiene visiones donde está viéndolo, donde lo está escuchando, que de algún modo como que desde el más allá él sigue aprensado a ella y que no la deja ser feliz. Entonces, él decide ayudarla a pesar de que pues no siguió sus indicaciones, la cita para una sesión y él me dice, Paco, fíjate que esto estaba sumamente fuerte, sumamente aprensado a su vida, a su cuerpo. No pude hacer nada. Le dije que pues con la pena yo no pude hacer nada. Ella siguió buscando personas, hechiceros, chamanes, brujos que trabajaran cualquier tipo de brujería, desde la magia negra, blanca.
vudú, palomayombe, yoruba, fue buscando que alguien desprendiera eso de ella y nadie había podido. Él, pues, pierde la pista de esta mujer, pero él está seguro que la va a seguir molestando por muchísimo tiempo, porque dice que ese polvo que le hizo era algo muy poderoso, era algo muy fuerte y la medida ya estaba puesta, pero que esta mujer abusó demasiado, tanto que él se sorprende que ese poder siga activo aún después de la muerte. Eso en un trabajo, en un amarre de amor, por así decirlo. Es que realmente con estas cuestiones de la brujería, de los maleficios, los amarres, no sabes hasta qué grado vas a terminar doblegando la voluntad, ¿no? En este caso hasta pareciera que es el alma la que le están esclavizando de alguna forma, el espíritu del hombre. Sí, es lo que es exactamente como lo decías. O sea, el castigo no solamente dura esta vida, sino si hay algo después de la muerte, aún Sí, continúa, ¿no? Continúa aprensado a, pero qué mal, porque bueno, ella pues no puede establecerse con ninguna pareja y de alguna u otra forma él no puede también descansar en paz. ya, me trajiste a la mente. Ya ves que hemos estado hablando desde hace rato y en varios episodios acerca de estas historias del padre Gabriel Amor. Sí, Y hay dos historias de él. Bueno, él en muchos casos se topó con cuestiones de maleficios. sí, Hay una historia que quiero ver, todavía no me la topo, en la que dicen que exorcizó a una bruja. ok, Entonces, ese tema más adelante se los platicaré ya cuando me documente bien. Pero hay una historia que es muy famosa en la que él atiende a un italiano de nombre Francesco, en ok, la que este Francesco es un doctor, es una persona entre comillas funcional y su esposa, después de leer algunos libros del padre Gabriel Amor, se da cuenta que posiblemente las situaciones negativas que está viviendo con su esposo se deben a que el esposo tal vez está poseído. Y cuando empiezan a hacer los exorcismos de este Francesco, comienzan a darse cuenta que el exorcismo es fructífero, pero al día siguiente vuelve a estar poseído y vuelve a ser ok. fructífero y vuelve a estar poseído. Llega un momento en el que el padre Gabriel Amor dice, yo ya no puedo hacer más por ti, te voy a referir a otro exorcista. Y el otro Wow, exorcista le sucede exactamente lo mismo. Creo que está un par de meses o un año con este exorcista hasta que llega el exorcista y le dice, ya, o sea, yo ya no puedo hacer más por ti, voy a referirte con otro. Así ocurre, creo que son durante 8 años y llega a estar hasta con 10 exorcistas distintos. ok, Conforme fueron pasando estos exorcismos, empezaron a saber diferentes cosas de Francesco. La primera, que la razón por la que, pese a que los exorcismos funcionaban, él seguía poseído, era porque en el momento en el que preguntaron cuál era el demonio que estaba dentro, Francesco dijo que tenía 27 legiones de demonios adentro. a la 27 legiones, no 27, demonios. no o sea, no 27 demonios, 27 legiones de demonios. A la vida. Entonces, todos los exorcismos sí estaban funcionando. De hecho, cuentan las historias que toda la familia cercana y lejana de Francesco, todos habían cambiado. De repente, en el transcurso de estos años, todos se habían vuelto como personas de bien, habían dejado de tomar, habían dejado de consumir, se habían transformado en personas muy humanas, muy cercanas, aun cuando Sí, Francesco no tenía contacto con ellos. Entonces decían, vemos efectos benéficos de los exorcismos en toda la familia, pero sí, Francesco sigue, ¿no? Y era a raíz de que saben de estas 27. Otra de las cosas es que ya cercano al final, a cuando se tuvo el último exorcismo, la liberación de Francesco, hay un demonio que le revela en qué momento ocurrió la posesión y le revela que cuando Francesco era niño, él y su familia hicieron un viaje a Estados Unidos con una amiga de su papá. Esta amiga estaba bien posicionada por su clase social y por sus amistades. Y un día ella les pidió que si le prestaban a Francesco para darle una vuelta en centros comerciales. Y como ellos también iban en cuestiones sociales,
lo vieron como un gesto muy bonito, no quisieron desdeñar la invitación y dejaron Sí, que Francesco se fuera con esta mujer. ok. Ese día Francesco regresa, parece que todo normal, pero el demonio le revela que ese día lo que ella hizo no fue llevarlo a ningún centro comercial, se lo llevó a un grupo que tenía prácticas como de hechicería, brujería, era un Ocultismo. grupo de ocultismo, exacto, Ok, y ya. se lo ofrecieron para que todos ellos alcanzaran poder y riqueza. Después de eso, esta mujer se empieza a alejar mucho de la familia sin dar muchas excusas, simplemente cada quien su rutina y ya, pero empezó a crecer a nivel de economía de forma tremenda y todo ese grupo también. La situación es que el último día, en el último exorcismo que se hace, en el momento en el que se libera el demonio, se enteran que esa mujer fallece en Nueva York en su edificio a la misma hora. Wow. Fue a una relación directa porque ella había hecho por medio, le había dado a beber unas gotas de sangre y fue todo un ritual en la Wow. cual mandó este tipo como de maleficio, que fue una posesión, a Francesco por el bienestar de este grupo. Entonces, esa historia es tremenda. De hecho, Francesco escribió todo un libro porque él hablaba su testimonio, lo que vivió durante todos esos años, y el libro se llama Mi posesión, estuve poseído por 27 legiones. Y él da el testimonio porque él no lo, originalmente él no se paraba a platicar de esto, pero lo comenzaron a invitar porque los exorcistas dicen, jamás nos habíamos topado con algo así. Wow, es que 27 legiones. ¿Cuántos demonios tiene una legión? Creo que son, no sé si 6,000 o 9,000. La vida, date cuenta cuándo iban a terminar, no manches. Mira, Sí, fíjate que, no sé, es que sí sé que son muchos, pero el número exacto no lo tengo. No, deja, ¿quieres que lo a ver, googlee? vamos a googlearlo, vamos a googlearlo. Demonios tiene una legión. Un aproximado de 4,200. Aproximadamente, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, es que aquí va manejando Ah, bueno, eh, el Wikipedia Antiguo dice Testamento. 6,000. Ajá. Otros dicen 4,200. Sí. Sí, otros dicen 6, o sea, sí, entre 4,000 y 6,000. Creo que, o Cinco. sea, Dale s- cinco. Ni vamos tú a ni. ponerlo, sí. Sí, sí, entre 4 o 5. Póngale que son más de 1,000, aún así, No, es que es es. una cantidad tremenda. Fíjate que también yo investigando un poco acerca, digo, a partir de que vi la película del Exorcista del Papa, me llamó la atención el tema, no tanto la Sí. película, porque la película me reservo mis comentarios. Este, aparte para no darle spoiler a la gente, Bien, bien. pero creo que el sucesor del padre Gabriel Amor, no estoy seguro si es el padre Fortea, ¿tú lo sabes? No es propiamente el sucesor porque no, o sea, creo que el padre Fortea también ya es bastante grande, pero Sí, fueron, o sea, los dos trabajaron en muchos casos y hubo muchas cartas y y hubo interacción entre ellos. ok. Bueno, el padre Fortea asegura que hay 5 formas en la que una persona puede contraer un maleficio que a Oh, su vez esto conlleve a una posesión demoníaca. Para empezar, él asegura que de 100% el 98% son falsas alarmas, o sea, son personas con problemas psiquiátricos, problemas mentales que requieren más atención médica que espiritual. Pero el otro 2%, como bien los que vieron la película, pues ya hablamos del mal, ¿no? Ya hablamos realmente de una intervención por fuerzas malignas. Y el padre Forte asegura que hay 5 formas en la cual esto puede llegar a pasar. Número uno son las personas que pueden o hicieron en algún momento de su vida algún pacto demoníaco. Número dos, tú me acabas de dar ahorita la razón con la historia que contaste. Personas que asistieron a lugares, cultos satánicos o ritos de cualquier tipo de estas artes. O sea, el hecho de haber participado puedes contraer una posesión demoníaca. Y es por eso que siempre yo, al menos a mi audiencia, le he dicho que el hecho de jugar la Ouija o asistir a lugarcillos así, digo, es mi punto de vista y desde mi perspectiva, yo no como que soy partícipe de, por tanto, me cuido yo y cuido a la audiencia, ¿no? Entonces aquí el padre Fortea, pues menciona esta situación de que sí, si hay un riesgo y puedes quedar poseído. Número tres,
los bebés cuyas madres en algún momento ofrecieron pues ese producto a Lucifer desde antes de su nacimiento o durante el embarazo, son madres que pues lo entregan a él. Entonces eso hace que el bebé sea mucho más vulnerable a tener algún tipo de maleficio y pueda pues conllevar a un tipo de posesión desde muy niños. Eh, 4, las personas, pues, que han invocado directamente a fuerzas demoníacas y les han pedido directamente que entren a su cuerpo, que fue lo que hizo el padre Amor en la película para que este demonio entrara a su cuerpo, cuando él, abiertamente le dice: "Tómame". Y la última, que es, pues, las personas religiosas, que llegan a tener un tipo de posesión como prueba de su fe. Entonces son las 5 razones por la cual, según la iglesia, esto puede ocurrir. Y hago mucho hincapié, fíjate, en este tipo también de situaciones de cuando juegas algún tipo, no sé, de cosa que sea muy inocente. ¿Qué juego te viene a ti a la mente, narrador, que tenga que ver con esto, pero que sea muy peligroso? Mira, tuve, o sea, hay una experiencia que viví hace unos años que tiene que ver totalmente con esto. Y de ahí se puede desprender esto del juego de manera directa. Hubo un amigo que un día, tal vez te lo conté a ti, no recuerdo exactamente qué episodio platiqué esto, pero un amigo, que era un amigo que le gustaba llamar la atención y se le ocurrían cosas así muy locas, un día dijo, vamos a dejar que el destino nos guíe. Entonces empezó a jugar a que veamos las señales que tenemos enfrente y sigámosla. Entonces de repente pasó el aire, por decir algo, y el aire hizo que las hojas de los árboles se agitaran a la izquierda. Caminemos a la izquierda, nos lo está diciendo el destino. Llegamos a una esquina y en la esquina de repente vemos a una persona que grita, ¡hey! Y levanta la mano. Obviamente no se refería a nosotros, pero ve, nos está llamando el destino. Y al llegar allá a la esquina, de repente estaba una manguera y pum, se reventó y nos mojó. Ah, dice que sigamos la corriente del agua. Entonces, ese juego se tornó algo muy divertido porque realmente era muy chistoso ver cómo a cada momento había algo que podías interpretar como una señal y seguías y seguías y seguías y seguías y seguías. Entonces, Okey, un día dije, oye, estaba muy niño en ese tiempo. Yo tendría unos 14 o 15 años. okey. Entonces, estaba como está divertido, pero ¿será verdad? O sea, ¿realmente estás contactando con algo que sí te está orientando? ¿Es algún tipo de poder espiritual? Entonces, un día yo quería comprar unas runas y me acuerdo mucho este evento porque fue un evento muy extraño. No quería las runas para hacer algo con ellas. Simplemente en alguna película las vi que venían en un tipo de bolsita de terciopelo y dije, wow, estaría muy padre como que tener ahí una bolsita de terciopelo con unas runas, Sí, como un adorno, pues. Entonces pensé en eso y dije, oye, voy a hacer que el destino me lleve a un lugar para ir a comprarlas, porque en ese tiempo ni siquiera había internet. Entonces no había como que localizo una tienda de esta forma y no sí. sabía en dónde lo podían vender. Entonces de repente recuerdo que dije que el destino me guíe. Entonces voy a poner mi mano y a donde mi mano me oriente. Y me acuerdo que era como algo muy raro, como la sensación de vete a la izquierda, vete a la derecha, vete para aquí, vete para allá. Después Okey. de media hora tomé un camión, decidí bajarme en un punto en el que nunca había estado en el centro de la ciudad. Decidí caminar al lado derecho, sentí que me decía al lado izquierdo y de repente tuve una sensación muy extraña de aquí es. Donde volteo estoy en una tienda esotérica en la que sí Guau. vendían runas. Sí pasó, o sea, esto me ocurrió a mí y fue muy, muy, muy extraño. La situación fue, y esto es la parte chistosa, que yo me clavé tanto en el juego que no llevé dinero ni siquiera para regresarme en el camión. Entonces no compré las dichosas runas y Okey. me tuve que regresar caminando hasta mi casa desde el centro de la ciudad, que Guau. fueron una buena cantidad de horas. El punto es que desde ese día dije, ¿habrá sido coincidencia? Y yo, no, pues es que qué coincidencia. Terminé exactamente en un lugar donde vendían, en el que jamás había estado y ni sabía que existía. Bueno, Sí. en esos años hubo una casa que esto se lo conté en un episodio a Agisty, con unos, no recuerdo si fueron unos primos o unos amigos, porque ya fue hace muchísimo tiempo, que se empezó a jugar mucho cuando éramos niños, el pregúntale al libro. Entonces Ah, okey. decíamos algo, como que es el equivalente al libro rojo. Sí. Bueno, yo recuerdo que aunque las interpretaciones son vagas en ese juego,
realmente parecía que sí nos estaba respondiendo. Entonces Ok. recuerdo que decíamos, deberíamos de mentir. No, no mientas, porque la mentira es quién sabe qué. Y, chinga, Wow. habla directamente de la mentira. Y después, a Sí, ver, preguntábamos otra cosa y lo poníamos y decía algo que se podía interpretar de manera directa. sí. Entonces, creo yo que con los juegos, tal vez, no digo que siempre, pero ya sea que la persona, porque tenga alguna sensibilidad, porque estás en algún lugar, o porque el libro trae algo, o por alguna situación que tú no conoces, sí pudieras contactar con algo. Y entonces es como, no necesariamente con lo que contactes es bueno, ¿verdad? Entonces hay Sí. que tener cuidado. Fíjate que una de mis invitadas también un tiempo nos contó una anécdota que jugando ese libro, y recuerdo que un seguidor puso, ¿qué pasa si lo juego pero con la Biblia, no? O sea, ya hackeé el juego. Ujú. O sea, me dio risa porque, digo, salió el chascarrillo, pero Sí. igual hace un tiempo hablé de un juego con el que me topé unos meses atrás. ¿Cuál? No sé si ya tú hayas escuchado, la gente de tu canal haya escuchado el juego de los tres reyes. El juego de los tres reyes. A ver, cuéntalo. Ese juego está llenísimo de restricciones, de advertencias. De hecho, yo también, hablando de eso, pues le digo a la gente que no lo hagan, ¿verdad? O sea, en ningún momento estoy fomentando el uso de, porque la gente, incluso que se dedica a temas de ocultismo, han asegurado que de inocente no tiene nada. O sea, por los elementos que ocupas, como el fuego, la oscuridad, espejos, o sea, realmente estás haciendo un tipo de invocación. Y lo peor es que no sabes ni qué estás invocando. Este juego requieres muchísimas cosas, requieres sillas, espejos, una vela, un teléfono con despertador, una cubeta de agua, un ser querido, un juguete de tu infancia. O sea, son muchísimas cosas que tienes que tener para poderlo llevar. ¿Quieres que te platique las reglas y cómo se juega? Por supuesto. Mira, este juego data de que tú en la noche necesitas tener y armar tu trono. Antes de irte a dormir, tienes que colocar una silla como si fuera tu trono normal. A tu izquierda y a tu derecha tienes que colocar las otras dos sillas, mirando entre sí, pero a un modo de que tú con tu vista hacia el frente no veas que hay directamente ahí, o sea, que solamente logres percibir algo con el rabillo del ojo. Entonces quedan un poquito abiertas a tu izquierda y a tu derecha. Va. Arriba de las sillas colocas dos espejos grandes, uno en cada silla. Un espejo largo de esos que a veces vemos que hay en alguna recámara o no sé, pero tiene que ser un espejo grande. Detrás de ti, de tu trono, tiene que estar un ventilador que tienes que dejar encendido. Eh, a tu lado necesitas poner una cubeta con agua. Ocupas también una vela, que esa, ahorita te voy a explicar para qué es, al igual que el ventilador y la cubeta con agua. Este juego, como te lo dije, está lleno de muchas restricciones y de muchas formas de regresar a salvo. Pero pues esto no te garantiza que sí suceda. Tú te tienes que ir a acostar a las 11 de la noche y dejar todo armado. Tienes que tener tu vela, tu celular con despertador y un juguete de tu infancia. Una persona que te va a acompañar, que tiene que saber qué estás haciendo, tiene que estar en otro cuarto. Esto se arma en un cuarto sumamente oscuro, que no tenga ventanas o si se puede, que tapes bien las ventanas para que haya una obscuridad absoluta. Tú te acuestas a dormir, pones tu alarma a las 3:30. Cuando suene la alarma, te levantas, prendes tu vela, llevas tu juguete en tu mano y caminas hacia el cuarto donde tú dejaste todo listo. Regla número uno, si la alarma no suena, no lo intentes, es una señal de que no debes continuar. A pesar de que te hayas despertado, no es bueno que continúes. Regla número dos, si al llegar en el trayecto de tu cama a tu cuarto donde vas a hacer esto se te apaga la vela, no continúes. Regla número tres, si al llegar el ventilador que dejaste conectado o algo no está en su lugar, no continúes. O sea, son como que formas en las que te dicen que no, o sea, que es una alerta. Si no hay nada, tú vas a caminar en la oscuridad con tu vela prendida y tu juguete,
vas a llegar y te vas a sentar en tu trono, cuidando que el ventilador no apague la vela con tu cuerpo. Entonces colocas la vela enfrente de ti y el aire del ventilador, tu cuerpo es como una barrera, ¿sale? Que va a hacer que el aire no la apague, pero a la vez el ventilador funciona como un ancla. Si algo pasa contigo y te desvaneces, el aire del ventilador apaga la vela y como que rompe el juego. Entonces es como un ancla que te va a tu realidad. Ya, La segunda ancla es tu ser querido. Si la vela no funciona, el ser querido tiene que estar pendiente de ti, tiene que hablar desde el otro lado de la puerta. Si no le contestas, él debe entrar, tomar la cubeta con agua que va a estar ahí y vaciarla arriba de ti, de forma que te despierte y salgas del trance. Es una segunda ancla. Él debe saber lo que vas a hacer, por ningún motivo tiene que estar ahí de alguna forma que lo hayas engañado, no sé. Él tiene que saber lo que estás haciendo. Tú, si todo sale bien, tú llegas a las 3:30, 3:33 está empezando el juego, colocas la vela enfrente de ti y pones tu vista al frente. En ese momento el juego empieza. Como te lo dije, tú no tienes que voltear hacia la izquierda o hacia la derecha, tu vista al frente y vas a notar que dos entes salen de cada espacio, de tu izquierda y tu derecha, salen del espejo, se sientan en la silla y empieza el juego. Tienes una hora para poder preguntar lo que tú quieras. La gente que lo ha jugado asegura que son pláticas muy profundas que llegas a tener contigo mismo, que incluso invocas a tu yo del futuro, de otras dimensiones, para que te guíe en tu camino. Otras personas aseguran que hablas con un tipo de entidad muy poderosa que también funge una función de guía. Otras personas aseguran que realmente están llegando entidades demoníacas, que todos estos elementos juntos cumplen una función de poder atraerlos y que realmente estás en un peligro bastante constante. Entonces es un juego que dura una hora, a las 4:34 de la mañana, todo termina. Entonces está llenísimo de restricciones. La gente asegura que es un juego que si realmente tú quieres sentir una adrenalina muy fuerte y sentir muchas emociones, y sobre todo si eres fan, pues, de todo ese tipo de cuestiones de terror, de lo paranormal, que lo juegues, pero, pues, es bajo tu propio riesgo. Obviamente, mi recomendación es que no lo hagas, ¿verdad? A pesar de que ya te expliqué cómo funciona, ya queda de ti, pero no sé qué opinas. fíjate que el Paco, opino igual que tú en este aspecto. No recomiendo para nada que se juegue. Pareciera, después de estar leyendo un poco de cosas en relación a rituales de ocultismo, tiene demasiados elementos que pareciera una invocación real, no un juego, Sí, sino es una invocación disfrazada. De hecho, exacto. hablando de estas cuestiones que están disfrazadas, me aventé la película del Maleficio, se la recomiendo, está en Netflix. Okey. El, más allá de una película de terror, hay algo que hicieron como un elemento narrativo que Sí, no lo voy a spoilear, no lo voy a spoilear, pero mm, si les gustan las películas de terror, se las recomiendo. Si está bastante o algo fuerte y maneja mucho cómo, o sea, el maleficio a veces no es direccionado a una persona, sino que es algo que se esparce como un virus. sí, Entonces, las personas que están afectadas por este tipo de maleficios pueden afectar a más personas. Inclusive, este tipo de juegos, o sea, como el de los tres reyes, pareciera que pudiera generar algo así, porque hay lugares que después en el que se hacen este tipo de ritos, de alguna forma pueden quedar con presencias o infestados, incluso empiezan a suceder manifestaciones muy extrañas. Hay, de sí, hecho, no voy a contar demasiados detalles, pero hay varias personas que han venido aquí a contar acerca de cosas muy tremendas que han sucedido en su casa, pero cosas que dices, jamás quiero vivirla, bajo ninguna circunstancia. Y entre ellos hubo una que me dijo, yo sí sé por qué ocurren esas cosas en esa casa. Fue una de las personas que vino, pero me dice, esto quiero que por favor no lo grabes, porque hay personas que habitan ese lugar y donde yo diga esto van a saber a qué lugar me estoy refiriendo. okey. Dice,
como ya pasó ese episodio, voy a revelar unos datos con los cuales no se puede identificar la casa, pero el por qué ocurrían. Eran cosas muy aterradoras, desde pasos, visiones muy tétricas en la noche, voces, cosas que verdaderamente a cualquiera lo sacarían de quicio muy rápido, lo dejarían muy intranquilo. Dice que descubrieron en el patio que había una zona en la que ahí se hacían algún tipo de ritual ocultista, que Ok. no por ellos, como que tenía tal vez siglos eso, y que muy probablemente porque veían que esa construcción, cuando empezaron a escarbar, porque conforme iban escarbando, cuando ellos compran la casa, el patio estaba de cierta manera, deciden remodelar toda la casa, les llevó muchísimos años y la última zona que dejaron de remodelación fue el patio, como que era la zona de convivios y había convivios muy seguido. Entonces era Sí. como que no les importó tanto, pero al final decidieron hacer una remodelación completa. La idea original era poner una alberca. Entonces deciden hacer un pozo, pero se topan en una zona que parecía que era para que hubiera como pasto y poner árboles y así. Resultaba que esa zona siempre estaba muerta y no entendían por qué. O sea, por más que sembraban cositas, no funcionaba. Y es porque se topan casi a 3 metros bajo tierra que hay un montón de símbolos grabados en una como plataforma de concreto enorme que se Ok. van dando cuenta que va conectando de alguna forma por pedrerías que estaban como ensartadas y también con más simbología y va conectada como haciendo caminos hacia la casa. Entonces dice, como que el lugar lo utilizaron para invocar cosas y yo creo que esas cosas dejaron ahí presencias remanentes en el hogar y era lo que nosotros nos topamos. Vuelven a tapar, o sea, no hacen ninguna alberca, vuelven a tapar como si fuera un patio normal, llenan de tierra, le ponen una capa de cemento y vuelven a poner tierra esperando que eso sirviera de algo. Como no sirvió, vendieron la casa, pero se tardaron como 15 años en poderla vender, porque Wow. llegaba una persona y por una u otra razón no la quería. Al tiempo ella preguntó, habló con los dueños y los dueños nunca se quejaron de que ocurriera nada. Entonces dice, tal vez tenía que ver algo con nuestra familia, pero definitivamente fue algo que hicieron allí en ese patio. Entonces, donde se hacen este tipo de rituales, a veces quedan ahí como cosas rezagadas y afectas a tus entornos y a personas que ni la deben ni la temen. Sí, y es que aquí volvemos a las situaciones de casas embrujadas, lugares donde pasan cosas que no hay explicación. ¿Ves? Te das cuenta, por ejemplo, está este puente en Escocia, Ajá, donde sí, muchos perros se han ido a desvivir. Incluso sí. se habla de que es que en ese puente hay un muro de más de 1 metro de altura y los caninos, o sea, necesitan brincarlo para poder aventarse. Y si quedan todavía vivos, regresan, se suben como pueden y se vuelven a aventar. O sea, son situaciones que no tienen explicación realmente de por qué pasan esas cosas. Lo único que me acuerdo que investigué en su momento es que hubo un hombre que antes de él desvivirse, aventó a su propio bebé argumentando que era un demonio. Incluso él llegó a decir que ese bebé era el anticristo. Lo A avienta y la después se torre. avienta a él. Entonces hablamos pues de algo, o sea, sí, o sea, derramamiento de sangre que a su vez pues lleva a que ese lugar quede sentido, quede, no sé, con algún tipo de portal abierto. Ves que antes de comentar también te hablaba del salto del Tequendama en Colombia. Ujú, Entonces, ese lugar me sí. llama mucho la atención porque, digamos que ya se le conoce incluso como el lago de los muertos por la cantidad de personas que deciden pues terminar con sus vidas ahí. Al ser un lugar bastante alto, pues es casi seguro al 100% de que si saltan, pues parten de este mundo. Entonces, ese lugar inicia como una estación de ferrocarril para después ser un hotel, me parece que de 12 habitaciones para la alta sociedad, pero por el hecho de que era una zona muy contaminada, esto se fue deteriorando, cierran el hotel, se queda el comedor, pero pues esto va dejando de funcionar. El problema es que por tantas cosas que fueron pasando, la gente iba y decidía pues desvivirse de por ellos mismos
y esta zona va tomando un cierto, no sé, peso, algo que hace que la gente vaya. Se habla de que la primera persona que lo hizo fue una monja, que fue en un accidente, que se volcó en su vehículo y perdió la cabeza. Entonces, a partir de ahí, personas han ido a desvivirse y hay varios mitos en ese lugar. La verdad se me hace un lugar muy interesante. La gente de Colombia que nos está escuchando sabrá más que nosotros. Hay que nos cuenten en los comentarios algunas vivencias. Se quedó como un centro turístico, me parece, pero se hablan de dos leyendas. La primera es de que si tú vas en un horario un poquito más en la tarde, tarde-noche, y vas solo, te vas a encontrar a una niña vestida de blanco. Esta niña no te va a hablar, no te va a decir nada, pero tiene una pelota en sus manos. Te la va a aventar para que tú la caches. Tú la cachas, la niña se va y te quedas tú con la pelota. Si no la cachas y la pelota cae al piso, Ajá. cuando vuelvas a ver la pelota, no va a ser la pelota. Te vas a dar cuenta que es la cabeza de la niña. Entonces, por la impresión, caminas hacia atrás y te caes al barranco. Entonces, esa es una de las leyendas que se cuentan de ese lugar, que si vas tú solo. La otra es que si tú vas en un recorrido ya más tarde, a empezar a escuchar que una mujer dice tu nombre, pero con lamento. Va a decir tu nombre y si tú la empiezas a buscar, vas a encontrar a una persona normal, a una mujer que va a estar ahí parada en el barranco, que va a estar llorando, pero va a decir tu nombre una y otra vez, una y otra vez. Y si tú te acercas a ver y preguntarle qué tiene y sobre todo por qué conoce tu nombre, en ese momento ella te va a tomar de la cintura, aventándose al barranco junto contigo. Entonces es una segunda leyenda de este tipo de lugares que la verdad se me hace muy fascinante el tema del salto del Tequendama. Les vuelvo a repetir, nosotros no somos de ahí, obviamente, o sea, nos quedamos con la información que logramos recabar, pero si alguien tiene alguna buena historia de ese lugar, claro, con mucho gusto lo puede dejar en los comentarios. Sí, de hecho, por favor, gente, me he enterado que hay unas historias, unas leyendas muy extrañas que tal vez para las personas de todo Sudamérica son muy habituales porque son de su zona, pero me he enterado de un ser que se llama Mala Visión, que esto no tiene que ver con maleficio, pero voy a aprovechar esto que se menciona del salto del Tequendama Sí, para mencionar. Este ser Mala Visión, que a mí me lo describieron como un perro, pero otros me han dicho que más bien es un árbol y otros dicen que parece un ser como si fuera un humano, pero blanco y delgado. Ocurre en Paraguay y es una visión muy aterradora que no lo he escuchado en ninguna otra parte. Entonces, invito a la familia nocturna de toda Latinoamérica, o bueno, de todo el mundo, para que digan la leyenda más extraña, más extravagante de su zona o de su país y déjenla aquí en los comentarios para ir viendo de qué episodio especial hacemos acerca de una región específica. Pero bueno, quitando este paréntesis, bueno, y recordándoles que por favor, en esta pausa, suscríbanse aquí en YouTube y denle seguir ahí en las plataformas de podcast. Sería una gran ayuda para este proyecto. Recuerden poner 5 estrellitas en la calificación y en YouTube presionar la campanita para que lleguen las notificaciones. Con eso apoyan aquí a Hablemos de lo que no existe para que sigamos creciendo para que sigamos creciendo, perdónenme. Una vez dicho esto, quiero contarles de las historias que me han dicho, de las historias que encontré acerca de Maleficio. Hay algo que es tremendo, pero es con la historia que quiero cerrar. Tengo una duda, Paco. ¿Te quedan más historias o terminaste tu no, arsenal? ya terminé mi arsenal. Ok, ahí te va, hermano. Estas historias, Va, los maleficios, a veces nos enfocamos mucho por el resultado del maleficio. Como lo dijimos hace un tiempo o hace unos momentos, parecen maleficios que son de muerte y hay otros maleficios que afectan como que al espíritu, hay otros que doblegan la voluntad, hay otros maleficios que van relacionados con acabar con la persona a nivel psicológico, a nivel emocional, etcétera. Pero a veces las razones del maleficio son cosas como muy, muy fuertes, muy agrias, o a veces cosas intrascendentes. Simplemente te topaste con personas que pues no estaban tan bien calibradas a nivel emocional y se toman las cosas muy mal. Estoy sí. hablando
de los maleficios o de las personas que buscan a alguien para que haga un maleficio por la razón de la venganza. Y hay historias muy fuertes en torno a esto. Para empezar, hay una de un personaje que todos conocen. Todos los que consumen canales de misterio y de terror saben quién es. Inri David, si mal no recuerdo es el nombre real, de El Documentalista. Y el documentalista, él cuenta que él fue víctima de un maleficio del tipo de venganza. Se enemista con una persona con la que no debió haberse enemistado. Esta persona parece que es creyente de la Santa Muerte y le dice, no debiste haberte metido conmigo. Creo que le dice directamente, te metiste con la Blanca o algo así, pero le dice una palabra amenazante que Inri, que el documentalista, interpretó al instante que lo estaba amenazando con esta deidad o con este ser. Entonces, dice que después de que esta persona se va, a las pocas horas, su mente empieza a repetir una y otra vez, muerte, 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 muerte. Y de repente dice, de un segundo para otro, es como si me arrojaran al borde de la muerte, pero no me dejaran morir. Mi cuerpo se descompuso todo, no podía ver, solo veía más o menos con un ojo. Mi cuerpo se sentía interiormente como todo colapsado, a punto de detenerse todos los órganos, pero no se detenían. Entonces era como si estuviera a punto de morirme, pero no. Les pido a mis compañeros de donde trabajaba que me lleven al hospital. Al llegar al hospital, me sientan. Le digo a una enfermera, siento que me voy a morir. Entonces le hablan a un doctor y el doctor dice, no, espérese hasta que le toque su turno, no pasa nada porque me vio normal. Y yo le dije, realmente me siento mal. Y el doctor dice, mira, hagamos algo, te voy a tomar el pulso. Si tu pulso está normal o está un poco alto, aquí te quedas. Si veo algo extraño, sí te paso. Dice que en el momento en el que le toman el pulso, mandan traer de urgencia una silla de ruedas y lo meten rapidísimo a uno de estos lugares para revisar un consultorio. Comienza a revisarlo, le inyecta rápido porque dice que, o sea, era un milagro que estuviera vivo por el pulso que traía, y la medicina no le baja el pulso. Entonces el doctor se sorprende, espera unos momentos, le inyecta algo más y no baja el pulso. Entonces le dice, ¿sabes qué? A ver, necesito que seas honesto conmigo. Dime qué te metiste. Porque si no me dices qué te metiste, no te voy a poder salvar. Dice, estás a nada de sufrir un infarto y un infarto fulminante. Entonces le dicen, nada, yo no consumo absolutamente nada. Dice, no me mientas, no te están haciendo efecto ninguna medicina, no hace sentido. Dice, estuve ahí horas, no pudieron hacer nada. Todo el tiempo sentía que estaba a punto de morirme y mi mente todo el tiempo estaba diciendo muerte, 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 muerte. Y no podía parar esa voz que hablaba en mi cabeza diciendo eso. Me fui así, salí del hospital, no me sirvió de nada. En la noche, al momento de acostarme, dije, ya, este es mi último momento, no voy a amanecer. Toda la noche no pude dormir. En mi mente estaba la voz que decía muerte, muerte, muerte. Sentía que estaba a punto de morirme, pero no me moría. Y en la mañana amanecí igual. Y así estuve durante casi 8 o 9 meses. Él dice una cantidad de meses que es atroz. O sea, si estar un día así es tremendo, meses y meses y meses de estar al borde de sentir que ya te vas, pero no sucede. Dice, era algo ya terrible. Sí. Un día fue a visitar unos amigos. Resulta que el amigo creo que era, no sé si era cristiano, católico o alguna religión relacionada con cristianismo, alguna de las variantes. Y entonces hacen una oración y al momento en el que él hace la oración, dice que la voz se cayó en su cabeza y se sintió un poco mejor. Entonces que descubrió que realmente sí había ocurrido como algo relacionado con algo espiritual y muy probablemente relacionado con la muerte. Entonces ya después se curó y todo eso, pero esto surge primero por la venganza de esa persona con la que no debió haberse metido, que al tiempo se enteró que esa persona la desvivieron y entonces ya todo estaba bien con él, ya no volvió a ocurrir esas situaciones. Pero un seguidor me mandó su historia y su historia también estaba muy fuerte. Extrañamente, también trata de esta deidad o de este ser, de la muerte.
Y él Ok. menciona que en el trabajo, él empezó a crecer mucho y muy rápido, empezó a hacerse de confianza de todas las personas a su alrededor. Dice que, siendo honesto, fue su estrategia desde que entró. O sea, sí, dice, yo me considero buena gente, pero también yo sabía que ahí entraba y yo quería más. Entonces Sí. estaba ávido de un buen puesto. No era un falso ni un hipócrita, pero me esforzaba en que tuvieran confianza en mi trabajo. Ok. Entonces se esforzaba a dar la mejor cara, hacer un poco más de lo que me pedían, me quedaba un poco más de horas y me hacía notar, que supieran que yo estaba ahí. Eso despertó en algunas personas mucha envidia. La situación es que cuando ya llega el momento en el que ya había cumplido año y medio, 2 años en el trabajo, y entonces va a haber una vacante, éramos tres las personas que estábamos para el puesto, pero yo sabía que me iban a elegir a mí porque había hecho muchísimos puntos y puntos valiosos. Sin embargo, había Sí. una persona que por tiempo le tocaba a ella. Y esa persona era de esos que me habían generado o ya me veían con ojos de envidia y muy molestos, que ya me habían Ok. alejado de sus grupos, no me hablaban y yo notaba que él tenía un problema personal ya directo conmigo. Entonces, Sí. un día, ya cuando estamos en esto de vacantes y yo con mi filosofía de llevarme bien y ganarme la confianza, intento hacer las paces con él, me acerco y donde me acerco, me dice, a mí no me toca porque el día que me toque va a ser el último. Entonces me sorprendí porque jamás había yo tratado mal a nadie como para que me hablara así. Claro. Cuando ya dicen lo del ascenso, yo gané el ascenso. Ese día me felicitó. Cuando llegó me dio la mano, me apretó de una manera que se me quedó grabada y sonrió con mucha malicia. Me dice felicidades y ahora sí ya me tocaste. Dice, Wow. desde ese día que llegué a mi casa, empezaron a ocurrir cosas que mi tranquilidad desapareció ese mismo día, pero desapareció por completo. Sí. Dice, en las noches, yo vivo en un cuarto piso en un edificio de departamento. En las noches, en mi ventana, empezaban a tocar en el cristal. Y dice, y me empezaban a tocar y tocar y tocar hasta que me despertaba y volteaba el cristal con miedo. No veía nada, pero se empezaban a escuchar como un arañazo largo, como si estuvieran arañando los cristales. Dice, al punto en el que realmente ya me aterraba. Salía Ok. del cuarto y en más de una ocasión vi una sombra de algo que se levantaba del sillón de mi sala, caminaba hacia la puerta de la entrada y se desvanecía. Dice, no te Ok. puedo explicar el nivel de terror que sentía porque aparte mi departamento se sentía pesado. Se sentía como si yo estuviera con un montón de cosas ahí que no podía ver. Dice, Sí. y yo no era una persona espiritual, pero desde el segundo uno me di cuenta que esto no era coincidencia, esto era muchísimo y de golpe. Cuando me iba al baño, me metía ahí porque ya tenía mucho miedo y entonces ya el insomnio y todo. Yo me metía ya de repente al baño, me apagaban la luz y la volvían a prender. Yo veía el switch que se movía para apagarse, para prenderse. En varias Sí. ocasiones en la mañana, cuando me levantaba, me abrían la puerta del baño como si hubiera alguien en mi casa. No había nadie, yo vivía solo en ese tiempo. Dice, llegó un momento a ser tan grande el acoso, se movían platos, escuchaba voces, se escuchaban risas. En ocasiones llegó a sonar mi teléfono y cuando contestaba sonaban voces electrónicas y al revisar los números veía que eran números como inteligibles 0000, 1111. Dice, números que no los podía regresar. Entonces ya llegó un momento en el que dije, basta, busqué ayuda. Dice, nada de eso funcionó. Renuncié a mi trabajo, me mudé de ciudad y después eso desapareció. Wow. Tuvo que Sí, renunciar. sí, sí. No, él me comentaba que él no se considera una persona espiritual, que él no buscó asesoría de ninguna manera ni nada. Él entendió que Sí. era una guerra directa con esa persona y supuso en ese momento que si se alejaba, podían terminar las cosas. De cierta manera y de buena suerte, pareciera que así pasó. Wow. Pues en primera instancia, qué bueno que lo logró hacer y que no le pasó nada, o sea, que no partió de este mundo, que es una de las consecuencias que pasan cuando ocurren este tipo de maleficios, como hablábamos, el tipo de maleficio de muerte, Sí, porque no solamente es el hecho de cobrar venganza y ya, o sea, no, o sea, hay personas que cuando
hacen este tipo de trabajos, o sea, van por ti, van por todo. Sí, 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 sí. Y de hecho, también es, digo, importante saber que aunque fue muy directo y le clavó en su mente por haberle dicho, ahora sí ya te toqué, realmente él nunca supo qué fue lo que solicitó y pidió. Y él, Sí, creo yo, esto ya es una inferencia de mi parte, si él se comportó siempre de cierta manera bien, pues también de cierta manera es como que esperó piedad de la otra persona. O sea, que al claro. momento en el que ya se fuera del trabajo, como que, pues ya déjalo tranquilo, ¿verdad? Era nada más por el puesto la problemática. No, o sea, qué tremendo. Qué Es que locura, ¿eh? sí, sí, es que este tipo de cosas, te digo, platicando con gente, leyendo mensajes, siempre es por celos, por envidia, por venganza, o sea, qué mal, la verdadmente qué mal, porque igual hablando con una persona que se dedica a todo esto, una vez le pregunté, le dije, porque me dijo, es que yo hago trabajos de curación y obviamente también pues doy mis servicios para este tipo de trabajos de ataque. Entonces, una vez le dije: "Oye, ¿y qué es más frecuente? ¿Que te paguen por hacer una limpia, por algo de curación, o que te paguen que venga alguien que te diga, ¿sabes qué? Hazle daño a alguien". Y voltea la mirada y me dice: "Es que la verdad, Paco, son mucho más los trabajos de hacerle daño a alguien, o sea, son más, y aparte de que son más caros, Ajá. la gente los paga". Que no, pues qué mala onda, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, y es eso, o sea, si se prolifera tanto eso, es porque la gente lo Sí, pide. Entonces, de cierta manera, claro. los que consumen ese tipo de cosas son causantes del mismo daño, ¿no? No siempre es, o sea, de cierta responsabilidad tiene la persona que lo hace, pero definitivamente el de la mayor responsabilidad es el que lo pide. Sí, sí, entonces Entonces, son cuestiones que la verdad te digo, se van dando en muchas partes del mundo. Aquí donde estoy yo también se da bastante. Estoy hablando con amigos, con invitados que han venido aquí al espacio de Extra Normal y nos han platicado sus experiencias cuando les hacen brujería, cuando les hacen algún tipo de liberación. Y las razones son ridículas, o sea, son envidias, y son todas las que ya hemos venido comentando. sí, y que de hecho, o sea, para las personas, muchas de las cosas que se consiguen de esa manera, para muchas personas nunca tiene sabor. O sea, aun Claro, cuando consiguieron esas cosas de esa forma, o sea, como en el caso de los amarres o en el caso de conseguir un puesto, para muchos no les trae el bien que querían porque a veces no es nada más el logro, sino cómo llegas a él. sí. Entonces, pues bueno, esperemos que hayan disfrutado este episodio, hermano. Gracias por las historias, estuvieron buenas, tétricas, pesadas. Yo siento un ambiente aquí pesadito, entonces gracias, estuvo bueno. No, gracias a ti por la invitación. Gracias a toda la familia nocturna, porque he visto ahí que hay unos cuantos que les gustan las colaboraciones conmigo. Entonces, la verdad me pone muy contento y les mando un fuerte abrazo a todos. Oye, Paco, solo una duda antes de irnos. Hay Dime. una teoría que una chica está diciendo, quiero que tú digas si es verdad, es mentira o qué opinas, acerca de que tú y yo somos la misma persona. ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Cómo que somos la misma persona? Mira, me han puesto ya en algunos comentarios, ¿no se dan cuenta que Paco y el narrador son la misma persona? Sí saben No, que el man. narrador no sale en estos episodios porque es Paco editando dos voces. ¿Qué opinas de esto? No. Puta, está igualita las voces, ¿eh? Yo creo que eres un gran actor, hermano. No, manches. Intentaré imitarte, pero no, o sea, no el color de voz, el timbre, no, nada que ver. Yo voy a Sobre dejarlo en que tal vez eres un gran actor de voz. Tal vez. Sí, sí, que estoy en este momento que estoy grabando. La neta es mucha chamba porque necesito estar grabando mi guión. Me paso a otro micro donde cambio la voz y hago de cuenta que estoy también con otra persona. Entonces es un trabajo muy difícil hacer todo esto. Claro, y hasta te interrumpes. Ah, claro, yo solito me. No, sí está, está cabrón ese comentario. Entonces, ¿desmientes o lo dejas en teoría conspirativa? Lo dejamos en teoría conspirativa. Muy bien, muy bien. Paco, hermano, aquí tienes tu podcast, aquí tienes tu casa. Te mando un abrazo y te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad de este episodio. Hay que ver qué nos pide la gente, porque ya tenemos una promesa que cumplir acerca de Caballo de Troya 1. Ah, sí, Entonces sí, sí. luego le ponemos nombre a las nuevas colaboraciones
Y bueno, Paco, te mando un abrazote a ti y a tu audiencia, querida familia nocturna. Les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Hasta el siguiente episodio. Bye bye. Bye. ¿Qué onda? ¿Cómo te la pasaste, brother? Bien, bien, bien. Deja